Bill Cosby fue declarado culpable por agresión sexual. Danny Trejo pasó 11 años tras las rejas por robos y drogas. Mike Tyson fue encerrado por violación. En este video conocerás la historia de 10 famosos conocidos en todo el mundo que fueron privados de su libertad. 10 celebridades que estuvieron en prisión. Especial hombres. Escándalos con drogas, crímenes violentos, corrupción de menores y problemas con el fisco. Estas historias nos recuerdan que la fama no garantiza inmunidad ante la ley. Hoy recorreremos las vidas de estas estrellas mundiales para entender cómo llegaron a lo más alto y cómo cayeron hasta lo más bajo. Entérate cómo continuaron los que pudieron salir y quiénes rehicieron sus vidas. Quédate hasta el final porque los primeros puestos te dejarán con la boca abierta. 10. Bill Cosby. 2 años y 9 meses en prisión. Bill Cosby tiene una historia estremecedora. Nació en 1937 en Filadelfia, en una familia humilde y desde joven demostró un talento natural para la comedia. Su legado más recordado fue The Cosby Show, una comedia familiar centrada en los Huxtable, una familia afroamericana de clase alta. La serie no solo fue un fenómeno de audiencia, cambió la percepción de los afroamericanos en televisión y consolidó a Cosby como el querido papá de América. Durante décadas, Cosby fue una figura intachable, pero faltaba que saliera a la luz su faceta más oscura. ¿Qué fue lo que sucedió? A partir del año 2000, Cosby empezó a recibir acusaciones por conducta sexual inapropiada. Pero en 2014, el comediante Hannibal Buress, en un monólogo viral, reavivó el interés público en esas denuncias. A partir de ahí, decenas de mujeres acusaron a Cosby de agresión sexual. Todas afirmaban que él las drogaba con sustancias embebidas y luego abusaba sexualmente de ellas. La mayoría de los casos habían prescrito. Sin embargo, en 2015, Andrea Constand, una ex empleada de la Universidad de Temple, logró llevarlo a juicio. Constand afirmó que Cosby la drogó y abusó de ella en su mansión en 2004. Cosby fue declarado culpable en 2018 de 3 cargos de agresión indecente agravada contra Constand. La sentencia fue severa. Le dieron de 3 a 10 años de prisión en una penitenciaría estatal de Pensilvania. Sin embargo, en junio de 2021, después de más de 2 años tras las rejas, la Corte Suprema de Pensilvania anuló su condena. Cosby fue liberado inmediatamente, lo que provocó una reacción mixta de indignación y celebración. Pero lo cierto es que su libertad fue un duro golpe para el movimiento Me Too. Sigamos con otra historia realmente impactante. 9. Danny Trejo. 11 años en prisión. Danny Trejo nació en un barrio duro y violento de Los Ángeles. Desde joven estuvo inmerso en un ambiente de pandillas, drogas y crimen. Su tío lo introdujo en el mundo de la heroína cuando apenas era un adolescente. Antes de cumplir 20 años, Trejo ya había pasado por numerosos reformatorios y cárceles. Pero, ¿cómo llegó a ser una estrella de Hollywood? Su entrada al mundo del cine fue casi accidental. Mientras trabajaba como consejero de adicciones, fue llamado para ayudar a un joven actor con problemas de drogas en el set de la película Runaway Train en 1985. Allí, su presencia imponente llamó la atención del director, quien lo contrató como extra y entrenador de boxeo. Trejo rápidamente se convirtió en el tipo duro favorito de Hollywood, interpretando a rudos, presos, mafiosos y antihéroes. Pero su gran momento llegó cuando protagonizó Machete, en 2010, donde su personaje pasó de secundario icónico a protagonista absoluto. Pero la fama nunca hizo que olvide su juventud. Durante los años 60, Trejo estuvo preso en algunas de las prisiones más duras de California. Fue condenado principalmente por delitos relacionados con drogas, robos y peleas violentas. En total, pasó cerca de 11 años entrando y saliendo del sistema penitenciario. Sin embargo, fue en prisión que comenzó a cambiar. Se convirtió en un campeón de boxeo dentro del sistema penitenciario y, más importante aún, encontró la sobriedad a través de programas de 12 pasos. Trejo salió de la cárcel a principios de los 70 decidido a no volver. A partir de allí comenzó una carrera impresionante como actor. ¿Quieres escuchar la historia de otro hombre que transformó su vida? 8. O.J. Simpson. 9 años en prisión. O.J. Simpson tenía el mundo a sus pies. Brilló en la NFL durante los años 70 y luego se reinventó como actor y figura de la cultura pop. Interpretaba papeles en éxitos como The Naked Gun y, además, aparecía en televisión en comerciales de Hertz. Pero su nombre quedaría manchado con sangre para siempre.
En 1992 se divorció de Nicole Brown Simpson tras una relación signada por abusos emocionales y físicos. La vida de O.J. siguió su curso hasta que en 1994 sucedió un evento que torció su destino. Su exesposa fue brutalmente apuñalada junto a su amigo Ronald Goldman. Las sospechas cayeron sobre O.J. y cuando quisieron detenerlo sucedió uno de los eventos televisivos más importantes del siglo pasado, la persecución de O.J. Simpson. Dicha persecución por las calles de Los Ángeles en una Ford Bronco blanca fue transmitida en vivo a más de 95 millones de personas. Finalmente, Simpson llegó a su casa en Brentwood, donde se entregó a las autoridades después de un breve enfrentamiento. Pero aunque parezca mentira, no fue por esto que terminó en prisión. En 1995 fue absuelto del asesinato en el llamado Juicio del Siglo, un juicio plagado de polémica racial. Pero sus conflictos con la ley no terminarían ahí. En 2007, mientras estaba en Las Vegas, protagonizó un robo a mano armada para recuperar supuestos recuerdos personales. Con varios cómplices, irrumpió en la habitación de un hotel, armado y amenazando a los presentes. Por este hecho, O.J. Simpson fue condenado a 33 años de prisión. En la cárcel de Lovelock, ubicada en Nevada, vivió relativamente bien. Junto con otros reclusos jugaba al softball, organizaba torneos deportivos y evitaba problemas con sus compañeros. Se sabe que era una figura respetada tras las rejas. Finalmente, salió en libertad condicional en 2017 después de cumplir 9 años. El que sigue pagó menos en prisión de lo que supuestamente habría merecido. 7. Mark Wahlberg. 45 días en prisión. Antes de ser actor, Mark Wahlberg era un joven perdido en las calles de Boston. A los 13 años ya era adicto a la cocaína y su vida delictiva escaló hasta que, en 1988, agredió brutalmente a 2 hombres vietnamitas durante un robo. Les lanzó insultos racistas y golpeó a uno hasta dejarlo ciego de un ojo. Pero no fue por esto que Mark se hizo famoso. ¿Quieres conocer su historia? En los años 90, Wahlberg irrumpió en la escena pública como Marky Mark, un rapero rebelde con su grupo Marky Mark and the Funky Bunch. Pero su verdadero éxito llegó cuando decidió dejar atrás la música y el modelaje para convertirse en actor. Wahlberg debutó en el cine en 1994 con Renaissance Man, y luego llegó su gran oportunidad con Boogie Nights en 1997. Desde entonces, Wahlberg se consolidó como un actor de carácter, capaz de moverse entre géneros con facilidad. Se transformó en una figura recurrente en franquicias millonarias como Transformers y siguió apostando por thrillers basados en hechos reales como Lone Survivor. Pero su pasado siempre estuvo allí, recordándole quién era. En 1988, Mark fue arrestado, acusado de intento de asesinato y condenado a 2 años en el correccional. Finalmente, solo cumplió 45 días en la institución correccional Deer Island. En prisión, Mark tocó fondo. Enfrentó el duro ambiente carcelario de un centro juvenil de Massachusetts. Esta experiencia lo impactó profundamente, llevándolo a cambiar su vida. A partir de ahí, inició una transformación radical. Abandonó las drogas, comenzó a entrenar y poco después, su hermano Donnie, de New Kids on the Block, lo ayudó a iniciar una carrera musical como Marky Mark. De esta manera siguió avanzando hasta evolucionar hacia su carrera como actor. Pero no todas son historias de redención. Escucha la que sigue. 6. Robert Downey Jr. 1 año en prisión. Nacido en una familia de artistas en Nueva York, Robert Downey Jr. tuvo su primer contacto con las drogas a los 8 años. Su padre, el director Robert Downey Sr., era adicto, y Robert creció en ese ambiente. Su talento actoral lo llevó a destacar rápidamente en los años 80, pero fue durante los años 90 cuando su carrera explotó. Mientras tanto, su adicción al alcohol, la cocaína y la heroína comenzó a sabotearlo. Pero, ¿quieres saber cómo empezaron sus problemas con la ley? En 1996, fue detenido tras ser encontrado conduciendo bajo los efectos de sustancias. Además, para empeorar la situación, Robert Downey Jr. llevaba con él una pistola Magnum 357, cocaína, heroína y crack. Un combo letal. Pese a múltiples arrestos y rehabilitaciones fallidas, violó su libertad condicional y en 1999 fue condenado a 3 años en la prisión estatal de California. Sin embargo, Robert Downey Jr. solo cumplió aproximadamente 1 año de prisión. Tras las rejas, fue asignado al pabellón de alta seguridad debido a su fama. Trabajaba en la cocina y tenía que lidiar con amenazas constantes de otros presos. Downey describió su tiempo allí como algo terrible. Afirmó que se trataba de un lugar en el que al despertar cada día se preguntaba si sobreviviría. Tras salir en el 2000, luchó varios años para limpiar su imagen hasta que la llamada de Jon Favreau cambió su destino. El director de cine le ofreció que interpretara a Tony Stark en Iron Man, y ese fue su renacimiento definitivo. El que sigue terminó en prisión por problemas financieros. Presta atención y no cometas los mismos errores. 5. Wesley Snipes.
2 años y medio en prisión. Wesley Snipes dominó Hollywood en los años 90 con éxitos como Blade y White Man Can't Jump. Sin embargo, su vida financiera estaba lejos de ser ejemplar. En 2006, fue acusado de evasión fiscal ya que no había presentado declaraciones entre 1999 y 2001. Por este motivo, se lo acusaba de evadir alrededor de $7 millones en impuestos. Además, había intentado reclamar reembolsos fraudulentos por $12 millones. Durante el juicio, Snipes alegó teorías conspirativas. Afirmó que los ciudadanos estadounidenses no estaban obligados a pagar impuestos y otros argumentos que no fueron bien recibidos. El tribunal no le creyó y en 2008 fue sentenciado a 3 años de prisión. Wesley Snipes pasó alrededor de 2 años y medio en la prisión federal McKean en Pensilvania, una prisión de mínima seguridad. Allí era respetado por su condición física y su humildad. Participaba en clases de teatro y ayudaba a otros reclusos en su educación. Además, aprovechó su tiempo leyendo, escribiendo guiones y manteniéndose en forma física. Finalmente quedó en libertad en el año 2013. Prometiendo mantenerse dentro de la ley, Wesley Snipes intentó recuperar su carrera en el cine. ¿Quieres escuchar una historia repleta de golpes? 4. Mike Tyson, 3 años en prisión. Mike Tyson, nacido en Brooklyn en 1966, fue un prodigio del boxeo. Con solo 20 años, se convirtió en el campeón mundial más joven de los pesos pesados. Pero así como era imparable dentro del ring, también era incontrolable fuera de él. Su vida fue siempre de lo más caótica, rodeada de fiestas, mujeres, violencia y drogas. En este contexto, su suerte estaba echada. ¿Quieres saber cómo cayó en prisión? En 1991, Mike Tyson fue acusado de violar a Desiree Washington, una joven de 18 años concursante de Miss Black America. El juicio en su contra fue brutal, pero frente a todas las acusaciones, Tyson alegó que el encuentro entre él y Desiree Washington fue consensuado. Aunque con eso no alcanzaría porque la evidencia era aplastante. En 1992, Tyson fue condenado a 6 años de prisión en el Indiana Youth Center. Allí cumplió 3 años tras las rejas antes de obtener su libertad condicional. En prisión, Tyson se convirtió al Islam, cambiando su nombre a Malik Abdul Aziz, aunque tuvo acceso a ciertos privilegios debido a su fama. Sufrió ataques de otros presos y pasó largos periodos en aislamiento. También aprovechó su tiempo para mantenerse en forma física, aunque emocionalmente la cárcel lo quebró. Su carrera como boxeador nunca recuperó el esplendor que supo tener, aunque se reinventó luego como empresario y actor. El que sigue pasó tantos años en prisión que murió allí. Conoce su historia. 3. Phil Spector, 12 años de prisión. Phil Spector fue uno de los productores musicales más influyentes de la historia. Nació en 1939 en el Bronx y desde joven mostró talento para la música, pero también una personalidad obsesiva y errática que sería clave en su vida. En los años 60 revolucionó la música pop con su técnica de producción conocida como el Wall of Sound. Una densa, brillante y casi abrumadora combinación de instrumentos que creaba una atmósfera grandiosa. Para los años 70, Phil Spector ya era una leyenda, aunque también un hombre cada vez más aislado, paranoico y obsesionado con las armas de fuego. Pero, ¿qué rumbo tomó su vida para terminar en prisión? Tras algunos fracasos comerciales en los años 70 y 80, Spector prácticamente se retiró de la vida pública. Vivía en su mansión de Alhambra, un castillo gótico con armaduras medievales, estatuas y habitaciones sombrías. La noche del 2 de febrero de 2003, Lana Clarkson, una actriz de 40 años, estaba trabajando como anfitriona en el House of Blues en Sunset Strip. Phil conoció a Lana allí. Después de compartir tragos, la llevó a su mansión. Horas después, Lana fue hallada muerta de un disparo en la boca, sentada en una silla en el vestíbulo de la casa. Durante el juicio, Phil Spector argumentó que Clarkson se había suicidado, pero la evidencia física y su historia de comportamiento abusivo y amenazante hacia mujeres no lo favoreció. En 2009, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. Allí fue sentenciado a 15 años a cadena perpetua por asesinato, más 4 años adicionales por uso de arma de fuego. Spector entró en prisión en 2009, a la edad de 69 años. Fue enviado a la prisión estatal de Corcoran, California, una instalación de alta seguridad famosa por albergar a criminales de alto perfil como Charles Manson. Su estadía allí no fue buena. Estaba frágil de salud y padecía problemas respiratorios, problemas de audición y depresión severa. Finalmente, en enero de 2021, Phil Spector murió a los 81 años debido a complicaciones relacionadas con el COVID-19. Falleció en un hospital penitenciario, sin el menor eco de la grandeza que alguna vez lo rodeó. Cumplió cerca de 12 años de su sentencia. El puesto número 2 es para alguien que todavía tiene muchos años por pagar tras las rejas. 2. R. Kelly,
pasará de 25 a 30 años en prisión. Robert Sylvester Kelly, conocido mundialmente como R. Kelly, nació en Chicago en 1967. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, la ausencia de su padre y los abusos sexuales que sufrió desde los 7 años. Esta herida oculta acompañaría su vida y, algunos creen, modelaría sus futuras conductas destructivas. Kelly descubrió su talento cantando en el coro de la iglesia y más tarde en las calles de Chicago, donde empezó a forjar su camino. Su gran salto llegó en 1992 con el grupo Public Announcement, pero no tardó en lanzarse como solista. Con el tiempo, R. Kelly se convirtió en el rey del R&B. Produjo canciones para superestrellas como Michael Jackson y vendió millones de discos. Pero, ¿cómo pasó de estrella a convicto? En 1994, Kelly contrajo un matrimonio ilegal con Aaliyah, su protegida de 15 años, falsificando documentos para hacerla pasar por adulta. Aunque el matrimonio fue anulado, marcó el inicio de una serie de escándalos que lo seguirían por décadas. Durante los años 90 y 2000 surgieron acusaciones de abusos sexuales a menores, pero Kelly eludía las consecuencias con acuerdos extrajudiciales. En 2002, un video explícito donde supuestamente aparecía con una menor detonó cargos de pornografía infantil. Sin embargo, tras un juicio prolongado, fue absuelto en 2008. Pero en 2019, con la emisión del documental Surviving R. Kelly, varios testimonios de mujeres expusieron un patrón sistemático de abuso, manipulación y explotación sexual. R. Kelly fue arrestado y acusado formalmente de múltiples delitos que incluían explotación sexual de menores, tráfico sexual, secuestro y producción de pornografía infantil. Realmente cargos terribles. El juicio federal en Nueva York en 2021 fue devastador para su imagen y fue declarado culpable de todos los cargos. En junio de 2022 fue sentenciado a 30 años de prisión y luego recibió otra condena de 20 años adicionales. Lo cierto es que se estima que pasará al menos 25 a 30 años en prisión antes de cualquier posibilidad de libertad condicional. Y ahora, prepárate para el puesto número 1. 1. Jared Fogle. Lleva 9 años en prisión. Jared Fogle nació en 1977 en Indianápolis. Durante su juventud, sufrió de obesidad severa llegando a pesar más de 190 kilos. Pero su vida cambió radicalmente cuando, en 1998, ideó una dieta basada principalmente en consumir bocadillos bajos en calorías de la cadena de comida rápida Subway. Tras perder más de 100 kilos, su historia se volvió viral gracias a un artículo en el periódico universitario de Indiana. Pronto, Subway lo contrató como imagen oficial de su marca en el año 2000. Jared se convirtió en el rostro de una de las campañas publicitarias más exitosas de la historia del fast food, pero su imagen se desplomó brutalmente en 2015. En julio de ese año, Fogle fue acusado de posesión de pornografía infantil y de viajar para participar en actos sexuales ilícitos con menores. La evidencia era abrumadora. Había mensajes de texto, correos electrónicos y grabaciones que detallaban su interés por menores de edad. Además, se encontraron documentos que mostraban que había pagado a menores por sexo en múltiples ocasiones. Para evitar un juicio público devastador, Fogle se declaró culpable de los cargos. Así que en noviembre de 2015 fue sentenciado a 15 años y 8 meses de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada antes de cumplir al menos 13 años. También fue condenado a pagar restituciones a 14 víctimas. Actualmente, Jared Fogle cumple su sentencia en una prisión federal. Una historia realmente terrible de abuso infantil. Cada una de estas historias es un recordatorio brutal de que el talento no exime a nadie de la ley y que el que las hace, las paga. Algunas de estas celebridades encontraron redención, pero otras jamás escaparon de su propia oscuridad o incluso murieron en prisión. Si te gustó este video, aquí te dejamos otros que seguro te encantarán. Y recuerda, aquí te enteras, aquí te quedas.